Tengo dos noticias para darles, pero tengo una buena noticia y una mala noticia. Y les ofrezco, porque no sé qué dar primero, les ofrezco a ustedes si quieren primero la buena o si quieren primero la mala. La mala primero, Dios es justo. Pero tengo una buena noticia. Entonces, si soportan la mala noticia, la buena noticia en esta mañana es que Dios es justo. Entonces es una sola noticia, pero que es tan mala como buena, que no se los voy a decir ahora, no les voy a contar ahora por qué es tan buena y tan mala a la vez. Es la buena, mala noticia que Dios es justo. Es la peor, mejor noticia que puede existir. Dios es justo. Les prometo que si prestan atención a la clase y si me hacen preguntas no tan difíciles que yo pueda contestar, entonces cuando terminamos la clase les voy a explicar por qué Dios es justo, es una verdad y es una excelente, pésima noticia. ¿Está bien? La clase de hoy, continuamos para los que nos visitan, estamos recorriendo la serie sobre los atributos de Dios. Es muy injusto estudiar los atributos de Dios porque estamos infinitamente lejos, pero incluso aunque entendamos nuestra necedad, también conocemos nuestra necesidad de conocer a Dios. Entonces buscamos acercarnos a Él todo lo que podamos, estudiar de Dios todo lo que podamos. Hoy vamos a estar estudiando acerca del atributo de la justicia de Dios. Dios es justo. Algo que tenemos que considerar es cuando la Biblia nos repite alguna idea de forma reiterada, ¿sí? Por ejemplo, y lo hemos hecho hace poco, es una práctica que a mí me gusta mucho hacer, cuando leemos, antes de cantar con la iglesia, leemos un pasaje de la Biblia. El Salmo 136, en cada uno de sus 26 versículos, repite una verdad, que lo hemos hecho, y ya se van a dar cuenta, porque termina cada uno de esos versículos diciendo, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Puede haber cientos de enseñanzas sobre ese pasaje, pero incluso al más dormido esta mañana se dará cuenta que ese pasaje nos quiere enseñar, porque 26 veces seguidas te lo dice, que la misericordia de Dios es para siempre. Entonces, cuando vamos a pasajes, por ejemplo, la profecía de Amós, vemos esta secuencia en uno de sus capítulos. Dice: los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Los habitantes de Gaza han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Los habitantes de Tiro han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Y lo mismo dice los habitantes de Edom, los habitantes de Amón, los habitantes de Moab. Incluso los habitantes de Judá han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Es probable que no iniciemos un culto leyendo esto juntos, ¿no? Y no permitiré que queden sin castigo. Pero eso es más por un problema nuestro, que dejamos de lado ciertos atributos de Dios y muchas veces ponemos la luz sobre otros atributos de Dios que nosotros pensamos que son mejores o más buenos. Eso es un error nuestro. ¿Qué conclusión podríamos sacar de este texto de Amós? Que Dios es justo, que Él hace justicia. Hay un texto que tenemos en Éxodo 34, 6 al 7. Le voy a pedir a alguien, el que levante la mano, ¿quién puede ayudarme a leer? Martín, por favor. Vamos a leer Éxodo 34, 6 al 7. Entonces Jehová por delante de él proclamó: Jehová fuerte, misericordioso y poderoso, tardo para la ira, grande en misericordia y honor, que guarda misericordia de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. A la tercera y cuarta. Bueno, acá vemos una tensión que vamos a tratar de ir hilando fino. ¿Cómo puede ser que en una misma frase diga: perdona la iniquidad y de ningún modo tendrá por inocente al malvado?
Eso lo vamos a ver ahora porque es una situación en la palabra de Dios que genera muchísima tensión. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que perdona y castiga a la vez? O perdona o castiga. Eso sería nuestra lógica diaria, ¿no? O te perdono o te castigo. No sé si te puedo perdonar y castigar. En la Biblia se traduce como justicia y rectitud una misma única palabra del original del hebreo. Entonces, esto nos da la idea de que Dios es justo y recto. Hablan de la misma cosa, hablan de un significado similar. Habla de la rectitud de Dios y de su excelencia moral. Él es excelente. Sus obras, todo lo que Él hace, sus obras, sus decretos, sus juicios son absolutamente perfectos. Él nunca será y nunca hará algo que llevaría a él a una acusación de mal. Él ha obrado mal. En el día que Dios juzgue a todos los hombres según sus obras, incluso los condenados inclinarán su cabeza y declararán que Dios es justo. Abraham nos enseña algo y quisiera que podamos leer estos pasajes en Génesis 18, 23 al 25, quien pueda buscarlo, Salmos 103, 6, Salmos 11, 7 y Salmos 89, 14. Yo voy a leer el pasaje de Génesis y los invito a que puedan buscar el pasaje de Salmos 103, 6, 11, 7 y 89, 14. Abraham nos enseña algo muy importante sobre la justicia de Dios al interceder por Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra están a punto de ser condenadas por su maldad, y Abraham, en una charla sumamente interesante con Dios, le plantea, dice, Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad lo destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. ¿Quién tiene para leer Salmo 103, 6? Claro, está en línea con lo que dice Abraham. Abraham dice, el juez justo no juzgará con justicia, el juez de toda la tierra no hará justicia. El Salmo 103 apoya esta idea, Jehová hace justicia, es como que el Salmo le está respondiendo. Jehová hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Quién tiene Salmos 11, 7? Levante la mano. Mica. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Claro, tuvimos un adelanto recién, el salmista escapando, pero puede tener consuelo. El Señor es justo, Él ama la justicia. Y el Salmo 89, 14, que lo tiene, levanta la mano. Ahí, Aus. Justicia y juicio son el cimiento del trono, misericordia y verdad van delante de todo. Amén. Dios es justo, Dios ama la justicia, Dios practica la justicia y su trono está fundado sobre la justicia. No hay duda acerca de la relación entre Dios y la justicia perfecta. Todo en Dios está empapado de justicia. Él es justo, todo lo que Él hace es justo y Él ama la justicia. Dios tendría que dejar de ser Dios para ser injusto. Y uno podría decir, no, claro, por supuesto, Dios no puede no ser Dios, porque Dios es siempre Dios. Sí, pero no vayas por ahí, andá por la otra puertita que tantas veces vos pensás que Dios es injusto, o tantas veces a tu alrededor piensan que Dios es injusto. Porque que Dios deje de ser Dios para nadie es una opción esta mañana. Pero que Dios no sea tan justo en algunas situaciones a veces es una posibilidad que nos planteamos. Que digamos nosotros, Dios, vos no sos Dios, o que digamos, Dios, vos no sos justo, descalifica a Dios de la misma manera. Decimos, Dios, vos no sos Dios. Puede haber otro Dios. Eso no es lo que predicamos nosotros. Si salimos esta mañana por el barrio, vamos a hacer una encuesta. Entonces, le vamos a preguntar a la gente
que nos digan qué es lo que piensan de Dios, ¿sí? O que nos definan a Dios, que nos digan algo de Dios. Y estamos abiertos, porque puede venir cualquier cosa. Entonces le ponemos ahí una grabadora y le decimos, denos una definición de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué van a decir? Dios es bueno, Dios es amor. Y ahí estamos emocionados. Dios está en todos lados, todos somos Dios, porque bueno, va a haber herejías también, tampoco vamos a pretender que sea sana doctrina en la calle. Dios creó todas las cosas, ¿sí? Dios es poderoso, todas verdades, salvo esta, ¿no? Que todos somos Dios. Ahora, ¿cuántas personas de estas encuestadas en el barrio esta mañana van a decir, Dios es justo? Ahora, ¿cuántos cristianos encuestados destacarían y dirían, Dios es justo? Miren, que Dios sea justo es una verdad inaceptable para el hombre natural. Es una verdad inaceptable. Simplemente no es algo que el hombre pudiera aceptar por su propio entendimiento. El hombre puede decir, bueno, Dios existe porque no creo en el Big Bang, Dios debe haber creado todo. Si Dios existe y Él es soberano, entonces Él no puede ser justo. Es una conclusión rápida a la que llego yo. Sencillamente no es posible que exista un Dios justo y que ocurran todas las injusticias que veo alrededor. Hay demasiadas injusticias. ¿Y cómo llego a esta conclusión errónea? Simplemente observando a mi alrededor y realizando una evaluación con el mejor de mis criterios. ¿Cuál es el problema? Bueno, yo y mis criterios. El problema sos vos y son tus criterios, el cristal con el que estás evaluando a Dios. ¿No estás de acuerdo con esto que digo, que quizás no estás viendo bien toda la escena? Bueno, Isaías tiene algo para contarnos esta mañana, en Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja. Entonces el foco del problema es que nuestra justicia, con la que tranquilamente esta mañana juzgamos a Dios y declaramos solemnemente que Él es injusto, es por definición bíblica una inmundicia. Todos nosotros somos por naturaleza inmundamente injustos. Yo sé que puede sonar un poco fuerte, pero es la Biblia, es la palabra de Dios y es una clara verdad esta mañana. Todos nosotros somos por naturaleza inmundamente injustos. Y con esos laureles, con esos diplomas que tenemos, declaramos injusto a Dios por no actuar como a nosotros nos pareciera que Él debiera actuar de una forma justa, ya sea en nuestro trabajo, ya sea con nuestra familia, ya sea con nuestros vecinos. Entonces, si la Biblia dice que nuestra justicia es un espanto, porque la Biblia lo dice, que es inmunda nuestra justicia, ¿cómo podemos entonces relacionarnos con un Dios justo? Porque yo ahora sí sé que Dios es justo, porque su palabra lo dice, porque hemos orado a la luz del Salmo 11, y Dios es justo. ¿Cómo podemos entonces relacionarnos con Él? Porque no solamente me puedo relacionar con Él, sino que ni siquiera puedo evaluar lo que Dios está haciendo, porque a la luz de mi vida y de mis acontecimientos, yo creo que Dios es injusto en lo que Él hace. ¿Cómo Dios entonces podría perdonarnos? ¿Cómo podemos tener esa relación? Bueno, la realidad es que no podemos. No podemos porque estamos en dos canales distintos. Dios es perfecto, es recto y es justo, y nosotros no podemos evaluar esa situación, no podemos ni siquiera entender que lo que Dios hace está bien. Dios nos amó tanto que decidió pasar por alto su justicia para poder perdonar nuestros pecados. ¿Amén? Me gusta esa cara. No, amén, no. Esa es la cara de espanto que tenemos que poner. Cuando cualquiera se para acá y quiera endulzar tu oído, Dios nos amó tanto que decidió pasar por alto su justicia para poder perdonar nuestros pecados. Yo la escuché muchas veces. Esta es una frase
campamento de jóvenes, nos tenemos que ir todos bien para volver a casa. Y claro, ¿cómo explico? Mi vida si es un desastre y voy al campamento de jóvenes y en teoría soy cristiano. Bueno, Dios pasó por alto su justicia para amarnos. ¿Qué es lo que está mal en esa frase? ¿Cómo es posible que Dios pueda perdonar a asesinos y violadores que se arrepienten genuinamente y crean en Cristo, incluso si están al borde de la muerte? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede Dios perdonar? ¿Simplemente, como decimos, finge demencia? Estamos en un tribunal y el juez tiene toda la evidencia, porque tiene toda la evidencia, para declarar al acusado culpable. Sin embargo, dicta la sentencia contraria como si nada hubiese pasado. ¿Qué pensarías de ese juez? Es injusto. Si tiene todo, están todas las cámaras, los videos. Lo mismo podríamos pensar de Dios a primera vista, cuando lo analizamos de forma injusta, cuando leemos en el Evangelio que los pecadores son justificados. ¿Cómo puede ser? Declarados como si siempre hubiesen obedecido ante Él, o como dice su mujer que me encanta, como si nunca hubieran roto un plato. ¿Cómo puede ser que personas como nosotros puedan ahora ser declarados justos? Llegamos a la situación de tensión. ¿Cómo Dios puede perdonar pecadores sin dejar de ser justo? Bueno, ya se los adelanto, no es pasando por alto, ignorando su justicia, porque recién dijimos que si Él pasa por alto su justicia, abandona su deidad, y en ese Dios nosotros no podemos confiar, no podemos creer, porque no es Dios. Un Dios que deja de ser Dios no es nada. Esta es la tensión más grande que hay en la palabra. Dios promete salvación para su pueblo y al mismo tiempo promete juicio por la maldad del hombre. Promete bendición y al mismo tiempo promete maldición. Promete perdonar los pecados y al mismo tiempo castigarlos. En Éxodo 34 recién leímos, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Dios puede hacer ambas cosas? Me gustaría que alguno pueda leer Romanos 3, 24 al 26. No tenemos que inventar grandes respuestas, no tenemos que innovar con que, bueno, Dios pasa por alto su justicia. Romanos 3, 24 al 26. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta el 26, por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hay una justificación. Dios nos puede justificar, pero no es violando su justicia. Si no, este pasaje lo hubiera dicho, porque en su tolerancia Dios pasó por alto su justicia. No. Pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, pero los iba a castigar. Todo se paga. Esforzarnos por ser justos nunca es el camino para ser justos. O sea, si vos no estás en Cristo y estás tratando de ser justos, el resultado nunca va a ser justo. Vos podés esforzarte por bajar de peso, y podés bajar de peso. Podés esforzarte por subir de peso más rápido y vas a subir de peso, pero no podés esforzarte simplemente por tus fuerzas, por ser justo, porque eso no lleva a la justicia. La justicia de Dios no se logra mediante las obras de la ley, sino que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Por eso este punto es Cristo es nuestra justicia. El primer punto es Dios es justo y nosotros somos injustos, somos pésimos analizadores porque estamos embebidos en una justicia inmunda. Pero gloria a Dios por Cristo, porque si no fuera por Cristo nosotros no podríamos estar ante Dios. Pero ahora a través del sacrificio de Cristo, lo que leyó Ulises recién, podemos declarar con seguridad y con alegría que Cristo es
nuestra justicia. Si entendemos que Dios ha castigado a Jesús en nuestro lugar, porque si creemos en Cristo, entonces entendemos que Dios castigó a Cristo para poder justificarnos a nosotros. ¿Cómo entonces deberíamos vivir a la luz de esta verdad? Porque Dios es justo, no solo que Dios es justo, sino que Dios ama la justicia. No solo que Dios es justo y ama la justicia, sino que Dios dio a su Hijo para justificarnos a nosotros gratuitamente por gracia. Entonces, ¿cómo nosotros debiéramos responder? Porque una clase sobre los atributos de Dios no es simple información. El punto es no irse a casa esta tarde y decir, ¿cuánto que sé? Mirá, Dios, te los nombro todos. Dios es justo, Dios es bueno, no sirve de nada. Si la clase no nos lleva a amar más a Cristo y a desear más a Cristo y a entender que Cristo es perfecto, entonces esa clase queda simplemente en nuestra biblioteca acomodada. Bueno, tengo el capítulo de bondad, de omnisciencia, a este falté. ¿Cómo debemos vivir a la luz de esta verdad de que Cristo, si hemos creído en Cristo, de que Cristo es nuestra justicia? Vimos que no podemos hacernos justos a nosotros mismos, no podés. También vimos que solamente mediante el sacrificio de Cristo somos justificados. Si hemos creído en Cristo, entonces ¿cómo debemos vivir? Primera de Juan 3:7 dice, hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Unos versículos después, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Nos vamos un poco para atrás, Miqueas 6:8. Jehová te ha dicho lo que es bueno y lo que pide de ti. 2 puntos. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Dios es justo, Cristo es nuestra justicia para los que creemos en Él, y ahora como resultado y como respuesta en amor por habernos justificado gratuitamente, nosotros debemos practicar la justicia, que es completamente distinto a intentar por nuestras fuerzas ser justos. Si intentamos por nuestras fuerzas ser justos, no vamos a llegar a ningún lado salvo una condenación por querer emular a Cristo. Pero si descansamos en Jesús, que Él ha hecho un sacrificio perfecto, que su sacrificio perdona nuestros pecados y que Él de esa manera nos justifica gratuitamente, entonces ahora sí nuestro deseo es ser como Él. Y Él es justo. El que practica la justicia es justo, así como Dios es justo. Y al revés, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Si hay algo que provee Juan en sus cartas es evaluaciones espectaculares y superclaras acerca de si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Porque si hago esto, si hago lo otro, si vivo de esta manera, si vivo de la otra, probablemente no soy de Dios, no estoy en la luz, no amo, no soy justo. Pero ahora, ¿cómo practico la justicia? Porque creo en Cristo, soy un cristiano, soy un miembro fiel en Iglesia Bíblica de la Gracia. Pero ¿cómo practico la justicia? ¿Cómo se practica la justicia? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, practiquemos la justicia. Practiquemos. Bueno, yo les traigo 3 ejemplos esta mañana de cómo podemos practicar la justicia a la luz de lo que dice la palabra. El primero es obedecer a Dios y su palabra como Noé. Hay muchos más ejemplos en la palabra, cómo podemos practicar la justicia. Pero podemos considerar obedecer a Dios y su palabra como Noé. En Génesis 6 se nos dice, Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Mantener integridad, y vaya que estaba corrupta la sociedad, como hoy en día. Mantener integridad en medio de una sociedad corrupta, aunque eso implique ir contra la corriente.
Si el trabajo que Dios te dio es un ambiente corrupto, pensá en Noé. No, este trabajo... No, Noé también vivía con gente corrupta. Dios castigó matando a toda la humanidad, dejando solo una familia. Y vos luego pensás, no, pero mis compañeros de trabajo son realmente malos. Bueno, puede ser que son malos, pero considera lo que Dios hizo, cómo Dios trajo juicio sobre las personas que vivían en el tiempo de Noé. El segundo punto, ¿cómo podemos practicar la justicia? Reconocer nuestro pecado y reparar el daño causado, como Zaqueo. Dice Lucas 19, y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Claramente eso no puede salir del corazón de Zaqueo queriendo ser justo, porque Zaqueo se estaba quedando con un buen dinero cada vez que cobraba, y por eso también sus compañeros, sus vecinos lo odiaban, eran traidores. Incluso la palabra muestra que hay un grupo, ¿no? Las rameras y los recaudadores de impuestos están ahí, cabeza a cabeza, odiados. Que Zaqueo entienda que él va a devolver de sus bienes, darlo a los pobres la mitad, y si en algo he defraudado, claramente Zaqueo lo has hecho, se lo restituiré cuadriplicado. Es una muestra de haber entendido cómo funciona la justicia de Dios, reconociendo nuestro pecado y reparando el daño causado como Zaqueo. Y hoy en día, ¿cómo están tus números? ¿Cómo hablarían tus impuestos por vos? Si ponemos en esta pantalla de cualquier hermano de este salón su declaración de impuestos, su facturación, ganancias deshonestas, cómo hablan de vos, cómo hablan de la justicia, porque terminan hablando de tu fe, de si crees o no crees, si descansás y no descansás en la justificación en Cristo y adorás a un Dios justo. Número 3, imitar a Cristo tanto como podamos, porque Dios es justo y Cristo es Dios. En Mateo 3 dice, y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, esta es la cena del bautismo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda la justicia. Sigamos hoy el ejemplo de Jesús. Leemos los evangelios. Humildad, obediencia y amor práctico como una expresión perfecta de la justicia divina. Es que no hay cosas determinadas para decir, entonces estoy practicando justicia. Es Cristo. Todo lo que yo me parezca en mi día a día, cada día más a Cristo, es todo lo que yo voy a estar practicando la justicia, porque Cristo es perfectamente justo. Y esto aplica para todas las clases que hemos tenido. Si Dios es bueno y yo quiero practicar la bondad de Dios habiendo creído en Cristo, entonces todo lo que yo me parezca cada día más a Cristo me hace crecer a su imagen. Sea cual sea de los atributos que hemos estudiado. Me gustaría saber si hay preguntas, si es clara esta idea, porque es fundamental que no solo nos vayamos con el conocimiento, sino que nos vayamos con el anhelo de ser más como Cristo. Vimos 3 puntos súper sencillos. El primero es, Dios es justo, Dios es recto. Él ama la justicia, Él odia la injusticia y Él castiga al injusto. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Hay alguna pregunta sobre nuestro punto si Dios es justo? ¿Alguien cree que Dios es injusto? Pudiéramos creerlo. Nuestro segundo punto era ese nexo entre Dios es justo y nosotros somos inmundamente injustos. Lo único que puede haber en el medio es o un castigo eterno o un redentor eterno. No hay nada más
puede llenar la distancia infinita entre un Dios justo y nosotros y lo que bien sabemos que somos. Nosotros conocemos nuestros laureles. Entonces Cristo es nuestra justicia. Somos justificados gratuitamente por gracia. Y por último, el último punto que vimos es que si estamos en Cristo somos llamados a practicar la justicia. No podemos dejar de lado la justicia de Dios. Es parte de nuestro caminar y buscar ser cada día más como Cristo. Llegamos al final de nuestra clase. Y lo prometido es deuda. Tengo que explicarte por qué que Dios sea justo es la mejor noticia que te puedo dar. Si sos cristiano en esta mañana, quizás estás desde hace muchos años o acabás hace 30 segundos, el Espíritu Santo te ha revelado que no eras cristiano, entonces has nacido de nuevo al creer en Cristo. No importa cuánto tiempo lleves de cristiano, pero si sos cristiano y has creído en Cristo y has nacido de nuevo, no hay mensaje más consolador, no hay mejor noticia en esta mañana que saber que Dios no va a pasar por alto tu pecado. Hasta ahí parece que es mala noticia. No va a pasar por alto tu pecado. Pero vos no vas a experimentar ese castigo. O sea, son dos buenas noticias. Él no va a dejar de ser justo por tu culpa, por mi culpa, pero vos no vas a experimentar ese castigo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es perfectamente justo, insisto, y Él nunca jamás podría castigar 2 veces el mismo pecado. Yo sé que hay jueces humanos que pueden castigar 2 veces lo mismo, pueden penalizar mal las cosas, pueden decretar cosas que son erróneas, pero no Dios, porque Dios es el juez perfecto. Entonces, Él no va a castigar 2 veces el mismo pecado. Y si estás en Cristo, todos tus pecados ya fueron castigados. Ya está. Si todos tus pecados ya fueron castigados en Cristo, adivina qué parte te toca a vos. Bueno, gozar la justicia de Cristo en tu favor. No te toca sufrir, te toca esta vida, que es una vida de sufrimiento. Pero no te toca sufrir pagando para cumplir la justicia de Dios. No podrías en esta vida. Dice Romanos 8:1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Claro, si estás en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Y esa es una noticia excelente. Pero ahora, si no estás en Cristo, en esta mañana no sos cristiano, si no has nacido de nuevo, si no has entendido que sos un pecador, que no se puede salvar a sí mismo, que no se puede justificar a sí mismo, hay muchas formas de detallarlo, ¿no? Entonces, si esta mañana no estás en Cristo, que Dios sea justo es la peor noticia que te puedo dar esta mañana. Si estás en Cristo es la mejor noticia que te puedo dar esta mañana. Pero si no estás en Cristo, es la peor noticia que te puedo dar esta mañana. No hay mensaje más espantoso para vos en este día que saber que Dios no va a pasar por alto tu pecado. Porque Él no pasa por alto su justicia, lo vimos recién. Y ha preparado un lugar para castigarlo por la eternidad. El Salmo 1 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. No te vas a poder poner de pie ahí. Ni los pecadores en la congregación de los justos. No te vas a poder poner de pie frente a Dios, ni tampoco te vas a poder unir a aquellos que han creído en Cristo. Porque el momento para creer es ahora, es en esta vida. Y esto simplemente porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Romanos 6:23 refuerza esta idea, porque la paga del pecado es muerte. Si no estás en Cristo, el único resultado que vas a tener es la muerte.
Pero la muerte no es desaparecer, es la muerte eterna, es una condenación eterna, experimentando el castigo eterno de haber ofendido eternamente a un Dios que es eternamente justo. Entonces, por la eternidad, Él tiene que castigarte. Y eso lo hace que siga siendo Dios, que siga siendo perfectamente justo. Será justicia, a veces me río, Gonzalo, porque claro, porque sus escritos, los abogados terminan, será justicia. Cualquier cosa, este chocó al otro, así, será justicia. Está bien, lo tienen que hacer. Pero incluso hasta el más corrupto de los jueces de nuestro país está poniendo una verdad que es absoluta. Será justicia, en algún momento va a ser justicia. No probablemente esos jueces que sacan a un preso, que le dan a este lo que no tendrían que darle, pero será justicia. Eso sí es una verdad. Entonces, para terminar, no quiero que la verdad de que Dios es justo, si no estás en Cristo, sea algo que te ahogue en esta mañana. Es una verdad que tenés que conocer, pero ahora yo necesito que escuches cuál es el consuelo y la esperanza que trae el Evangelio. Y Primera de Juan sigue dándonos estas verdades tan increíbles, pero creíbles de todo corazón para los que estamos en Cristo. Si confesamos nuestros pecados, y de vuelta acá, Él es fiel y justo. Y es fundamental que esté el justo acá. Si confesamos nuestros pecados, no importa que no hayas creído hasta hoy, no importa que hayas pensado que Dios es injusto porque se murió un familiar, porque te dejaron sin trabajo, entonces has puesto a Dios en el banquillo con tu justicia sucia y has dicho, Dios es injusto. Yo creo en Dios habrá creado todas las cosas, Dios debe ser poderoso, pero Dios es sumamente injusto, si no estas cosas no se explican. Hay esperanza esta mañana, por más que hayas pensado de esa manera, porque todos nosotros los que estamos sentados acá, que hemos creído en Cristo, hemos pasado largos años de nuestra vida acusando a Dios solemnemente que Él era injusto, que había que hacer algo porque no estaba bien lo que Dios estaba permitiendo en nuestras vidas, hasta que conocimos a Cristo. Y ahí vimos nuestra injusticia. Y llegamos a ese día que fue verdad, Primera de Juan, en nuestras vidas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, no corramos para ser justos, porque esa carrera nos lleva a una condenación eterna. Corramos a Cristo, confesemos ya mismo en esta oración que vamos a hacer ahora, y vamos a terminar nuestra clase, confesemos nuestros pecados, no porque el hecho de confesar sea algo mágico, sino porque Él es fiel y justo. Y ahí sí que podemos descansar no podemos descansar en nosotros. Confesemos esta mañana nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Yo te ruego que las verdades acerca de tu justicia, tu perfecta rectitud, las verdades acerca de nuestra inmundicia, nuestra ceguera para entender tu justicia, la verdad acerca de Jesucristo como nuestra justicia, puedan calar hondo en nosotros esta mañana. Yo oro por cada una de las personas que me está escuchando, pero oro especialmente por aquellos que están sin Cristo. Yo no puedo ver sus corazones. Incluso pudiera haber miembros de Iglesia Bíblica de la Gracia que no han creído en Cristo, que simplemente han pertenecido por diversos motivos, pero que todavía no han sido justificados en Él. Nuestra oración y nuestro deseo más ferviente en esta mañana es que todos vengan al conocimiento de Cristo, que haya una confesión genuina de pecados, porque descansamos, Señor, no en nuestras obras, son horrendas, pero descansamos en que vos sos fiel y justo
para perdonarnos en Cristo nuestro Salvador. Te pedimos todo en el nombre de Jesús.